Bienvenidos a la segunda parte de nuestro módulo 4 de la formación de doulas. Esta vez vamos a hablar sobre puerperio y acompañamiento posparto. ¿Qué es el puerperio? Esa etapa de la que tampoco se habla, que tampoco se comprende, que lamentablemente incluso muchos profesionales de la salud en sus distintos ámbitos no solamente desconocen o conocen solo lo esencial, sino que subestiman mucho. Podríamos definir el posparto o puerperio como el periodo que se inicia con el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta, o sea, el alumbramiento, y que se prolonga durante varias semanas, aproximadamente 6, eso en teoría, solo en teoría, hasta que el organismo vuelve a su estado normal, entre comillas. Esta definición es la aceptada entre los profesionales de la salud. Sin embargo, en la medida que solo se consideran aspectos físicos, algunos especialistas consideran que el puerperio se extiende por más tiempo, incluyendo también aspectos emocionales y del sistema nervioso que podrían durar hasta cerca de los 2 años de vida del niño o la niña, incluso un poco más. El puerperio en teoría, y recalco eso, comprende diferentes etapas. Primero, puerperio inmediato, que abarca desde las primeras 24 horas después del parto o nacimiento del bebé. Segundo, puerperio mediato, que se extiende desde el segundo al 10º día, en teoría. Tercero, puerperio alejado, que concluye en torno a los 40-45 días posparto. Esto que se conoce como cuarentena. Y cuarto, el puerperio tardío, que puede alcanzar hasta los 6 meses si la madre opta por alimentar al bebé mediante una lactancia activa y prolongada, aunque no estamos de acuerdo mucho con ese término de lactancia prolongada, preferimos llamarlo lactancia natural. Estamos aquí tomando una definición teórica de los textos básicos. Por eso el concepto. Durante el puerperio, el cuerpo de la madre sufre una serie de cambios físicos encaminados a devolver, entre comillas, la normalidad a todo su organismo. Entre estos cambios podemos mencionar los siguientes. Primero, la eliminación del agua. Aumenta dicha eliminación aproximadamente 2 litros del agua acumulada en los tejidos durante el embarazo a través del sudor, la orina y por supuesto de la lactancia materna. Pérdida de peso. El parto, la eliminación del exceso de agua, la involución del aparato reproductor, o sea, la vuelta a su normalidad, y la lactancia materna hacen por sí solos que la madre llegue a perder hasta un 12.5% del peso aproximadamente que tenía antes del parto. Cambios en el aparato circulatorio. Se recupera una frecuencia cardíaca normal y las paredes venosas recuperan su tono habitual, haciéndose más resistentes. Tras la primera semana también se normalizarán los nódulos hemorroidales. Cambios hormonales. Al cambio de una semana de producirse el parto, los estrógenos, la progesterona y la gonadotropina coriónica humana recuperan los niveles normales. Aquí tenemos en la lámina que he explicado un poco la normalización hormonal de la que se habla acá.
refiere que los estrógenos cuya concentración plasmática había aumentado unas 1000 veces en la gestación del bebé se normalizan a los 3 o 4 días aproximados, y esto es muy teórico, del parto. La progesterona a los 10 días aproximadamente, en teoría. La gonadotropina y el lactógeno placentario son indetectables a los 8 o 10 días de embarazo. Son hormonas que son detectables en el embarazo, empiezan a dejar de ser detectables en esta fase del posparto. La hormona tiroidea y el cortisol se vuelven normales aproximadamente a los 6 u 8 días. Sin embargo, aumenta significativamente la secreción de prolactina, en tanto se mantiene la lactancia materna, por eso es tan importante la lactancia. El resto de las glándulas endocrinas también recuperan su función habitual. Aquí se habla en la lámina, se refiere a que los niveles normales de los estrógenos vuelven a la normalidad, la progesterona vuelve a los niveles normales después de 5 o 6 días aproximados. La gonadotropina coriónica humana, que mencionamos hace un rato, desaparece de la sangre, de las muestras de sangre y la orina después de los 6 días. Las glándulas endocrinas vuelven a funcionar dentro de sus valores normales después de la hiperactividad debida al embarazo, o sea, la actividad, digamos que más acentuada. Enseguida, después del parto, la hipófisis secreta en notable cantidad prolactina, por supuesto para estimular la producción de leche materna para alimentar al bebé. La reducción de volumen abdominal. Con ello se elimina la presión sobre el diafragma, el estómago, el intestino, la vejiga y los pulmones. Como consecuencia, en poco tiempo se mejora la función respiratoria. Cualquier dificultad presentada durante el embarazo aquí va desapareciendo, debería ir desapareciendo. La capacidad de la vejiga también, se recupera el apetito. Esto recordemos que es teórico, muy teórico, y la actividad intestinal normal, entre comillas. Alteraciones de la piel. Desaparece la pigmentación de la piel adquirida durante la gestación en la cara y lo que se llama la línea alba, perdón. Sin embargo, la piel del abdomen queda flácida en la medida que el útero recupera su volumen normal y los músculos su elasticidad. Mientras va volviendo a la normalidad, esto es lo que se conoce como estrías. Descenso de la actividad inmunitaria. Durante el puerperio, posparto, se reduce la capacidad de respuesta del sistema inmunitario ante la actividad de los gérmenes, por lo que si la madre sufre algún tipo de infección antes del parto, esta podría agudizarse. Recordemos que esto es teórico y que también aquí influye, pero muchísimo, el estado emocional de la madre y por supuesto la alimentación. Y otros cuidados. Cambios en el aparato genital. El tamaño del útero llega a aumentar entre 30 y 40 veces durante la gestación. En el puerperio se reduce nuevamente, pero de forma progresiva, mediante un mecanismo al que se denomina involución uterina. Los últimos restos del aparato, o sea, los loquios, se eliminan durante los 2 o 3 primeros días. En lo que respecta al cuello del útero, este recupera sus dimensiones normales un mes después del parto. La vagina lo viene haciendo aproximadamente a los 10 días. Reanudación de la menstruación. El tiempo que tarda en restablecerse la regla depende de si la madre amamanta a su hijo o no. Si no es así, lo habitual es que reaparezca al cabo de aproximadamente 40 días. De lo contrario, en el 25% de los casos, se producirá un retraso que puede extenderse a todo el periodo de lactancia y en ocasiones incluso un poco más.
citando a Laura Goodman. Dice así, dice Laura sobre el puerperio. Para reflexionar sobre el puerperio es preciso abordar situaciones que no son ni tan físicas, ni tan visibles, ni tan concretas, pero no por eso son menos reales. En definitiva, se trata de lo invisible, del submundo femenino, de lo oculto, de lo que está más allá de nuestro control, más allá de la razón para la mente lógica. Para hablar del puerperio tendremos que inventar palabras u otorgarles un significado trascendental. Es oportuno, si seguimos citando a Laura, considerar el periodo puerperal como un tránsito que dura entre 2 y 3 años, mientras nuestro campo emocional está compartido fusionalmente con el campo emocional del bebé. Es lo que hablamos de la fusión emocional. Es un tiempo en el que esa díada constituida entre nosotras y nuestro bebé navega un mar con sus propias leyes. Lentas estas leyes, silenciosas, curvas, íntimas y por supuesto misteriosas. Durante este proceso el mundo concreto nos queda lejos, sigue diciendo Laura. Esta experiencia puede traer consigo alteraciones precipitadas de la conciencia, abriendo un canal de percepciones extrañas que resultan innombrables para quienes nos hemos convertido en madres. De hecho, después del parto, invariablemente las mujeres lloramos desconsoladas preguntándonos, ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? La certeza de haber enloquecido literalmente, seguimos citando a Laura, para siempre, es mayor en la medida que anteriormente nos hayamos identificado con aspectos relativos a la acción y la eficacia en nuestro desempeño cotidiano. Esto es especialmente sorprendente en las mujeres ordenadas, activas, cumplidoras, puntuales, exitosas y pensantes, o sea, la mayoría. Para colmo, en la medida que hayamos previsto, seguimos citando a Laura, y organizado con anticipación el funcionamiento del futuro vínculo con el hipotético bebé, el desconcierto es francamente aterrador, sobre todo en los casos en que participamos seriamente en una preparación racional para el parto, o sea, buscar de comprender. Seguimos puntillosamente todos los ejercicios. El parto en sí resultó medianamente satisfactorio y todo hacía suponer que la presencia del bebé continuaría con un desarrollo previsible. El problema para las madres recientes, seguimos citando a Laura, es aprender a sumergirnos simultáneamente en la inmensidad de nuestro campo emocional para luego emerger al mundo concreto. Trabajo, dinero, preocupaciones cotidianas y regresar una vez más al ritmo susurrante del bebé en una danza para la que no tenemos entrenamiento. Mundo racional y mundo sutil. Mujer emprendedora y madre paciente. Acción y espera. Decisión y leche. El puerperio puede ser enloquecedor, literal, o puede ser una bendición. Depende si estamos dispuestas a sumergirnos en las aguas de nuestro yo desconocido y si buscamos sostén para la travesía. Sostén para la travesía. Podemos definir o podemos justamente evitar definir en base a este extracto de Laura que nos pareció súper acertado, nos pareció tan descriptivo que sentimos que solamente esta cita, este extracto, este fragmento de uno de sus libros maravillosos, ya podría decir todo lo que se puede decir acá sobre el puerperio.
A pesar de que hemos empezado a hablar sobre el puerperio posparto desde el contexto teórico, digamos que para tener esta base como dulas, esta base teórica, esta base, estos términos, palabras con que tratar de definirlo, lo que nos compete directa y prioritariamente es entender lo inentendible, lo incomprensible que viene a ser más bien este periodo y lo vital que viene a ser el sostén en este periodo. Las mujeres en estado puerperal, y lo saben quienes participan en esta formación, que han vivido el puerperio como madres, sienten literalmente, primero, que están enloqueciendo o que ya han enloquecido y perdido totalmente la razón. Segundo, emociones y sensaciones incomprensibles, percibidas pero absolutamente incomprensibles, alejadas de lo que es su conciencia plena, porque son sombras, que es justamente el concepto que Laura Goodman, esta autora, terapeuta, doula, experta en posparto y en maternidad, justamente por trabajar directamente en apoyando a madres desde hace bastante tiempo y a veces formado entre otros con el doctor Michel Odent, toma como base referencial, como base firme de sus teorías acerca del posparto, del puerperio, tomando por supuesto el concepto de la sombra de Carl Jung y adaptándolo o explicándolo desde el contexto, desde el sentir de la maternidad. Recordemos que Laura también ha sido madre, es madre. Entonces, digamos que este extracto ha sido traído acá a esta presentación justamente para que nosotros como dulas ayudemos más, en vez de estar eh, en lo que normalmente se anda cuando se acompaña a una mujer en puerperio, en tratar de comprender o hacerla comprender, en tratar de imponerle nuestros criterios, en tratar de explicar todo con palabras, más bien apoyarla en ese sentir, sostenerla en ese sentir, sostenerla justamente en esa sensación de no tener que definir nada y no necesitar en realidad definir nada, sino sencillamente sentirse vulnerable, abierta, extremadamente sensible. Y esta definición, esta explicación, que sería bueno que la escucháramos una y otra vez, de todos modos el escrito se les va a hacer llegar en el módulo para que se relea muchas veces y se trate de no comprender, sino internalizar, abrazar, integrar a ustedes, porque ya que como dulas, la única forma de realmente sostener en este periodo es que cada una de estas palabras resuene con su alma. Y no necesitamos ser madres, ni siquiera necesitamos ser mujeres para poder sostener en este periodo. Tomando esto como referencia, podemos comprender la importancia del acompañamiento en esta etapa. Sentirse sostenida, escuchada, comprendida, no juzgada, no solo es vital para transitarla, la etapa, sino indispensable para sacar lo mejor de ella. Muchas mujeres en su propio puerperio tienen que lidiar con algo que no estaba en los planes, el puerperio masculino. No vamos a ahondar en este módulo sobre el puerperio masculino porque para eso tenemos el módulo de mamiferizando la paternidad, donde sí vamos a profundizar tremendamente en este concepto. Este concepto es importantísimo, este concepto que ya ha sido estudiado por algunas universidades del mundo y que muchas mujeres han tenido que lidiar con él, que es el puerperio en los padres, en nosotros los hombres, que es por supuesto muy diferente al de la madre. El hombre no ha estado gestando un bebé en su cuerpo, el hombre no ha sufrido cambios hormonales y físicos durante el embarazo, por lo menos relacionados con el sostener un bebé dentro de su vientre, no hay útero,
No hay un bebé gestándose y creciendo, eh, pero sí hay una apertura. A partir, se habla de que a partir del nacimiento del bebé, que ni siquiera se activa en el embarazo, sino a partir del primer contacto con el bebé, una apertura en general, porque muchas veces después eso lo vamos a explicar en el módulo de masculinidades, pero lo que sí tenemos que decir acá es que en este periodo se abren muchas facetas emocionales que tienen que ver con la primera infancia, incluso con el embarazo, incluso según el proyecto sentido que se plantea la bioneuroemoción la etapa anterior a la concepción. Pero no vamos a ahondar en eso ahora. Lo que sí queremos dejar claro es que nosotros como duras tenemos una enorme responsabilidad porque muchas veces, muchísimas veces vamos a estar lidiando con una pareja en la que no solamente ella está pasando este periodo puerperal lleno de incertidumbre, de sensaciones que no son cotidianas, de miedos y sensaciones difíciles de manejar para ella, aparte de tener que sostener un bebé que está, digamos que llegando a formar parte de esto que antes era una díada, a convertirlo en tríada y demandando el contacto, demandando atención, demandando alimentación a través de su leche materna, de la leche que emana de sus pechos, y aparte de todo esto, lidiar con una sensación de angustia, un requerimiento de atención de parte de su compañero porque está pasando un proceso que tampoco él entiende y que no es que tengamos que entenderlo, aunque sí, como dudas tenemos que, digamos, que tener un contexto, una comprensión de lo que aquí sucede para poder acompañar y para poder ayudar realmente. Eh, pero este puerperio masculino tiene más que ver con el haber sido atendido o no en los primeros años a nivel afectivo, de contacto, de apego, incluso de haber sido lactado o no, y que entonces empieza a generar una angustia en la que nos sentimos, y generalizo porque todos lo sentimos, por supuesto en diferentes niveles, según el contacto, el afecto, la contención que hayamos recibido en nuestra primera infancia, pero todos pasamos por allí y se puede convertir en muchas veces en incluso celos patológicos, una demanda un poco irracional de atención y de cariño, pasando incluso por encima del bebé, que no es que al hombre, al papá no le importe el bebé o no quiera el bebé, sino que esta faceta que no entiende el mismo, que no comprende el mismo, pasa un poco por encima de la vinculación que haya hecho con el bebé, y a pesar de que si hay un amor, una vinculación, un vínculo hablando biológicamente, también está esta demanda afectiva, esta demanda de atención que lo hace convertirse en muchos casos en un segundo hijo, o un tercero, o un cuarto hijo. Y no es hijo, por lo menos de esta mujer. Este hombre tiene su madre. Y seguramente lo que está reclamando aquí es algo que no se atreve a reclamar a su madre, o no pudo reclamar a su madre. Pero por supuesto eso lo vamos a profundizar en el módulo que corresponde. Pero no queríamos dejar de mencionarlo, porque es una de las cosas que vamos a encontrar cuando acompañemos en esta etapa. Es aquí donde la presencia de una dula postparto puede ser como un rayo de luz en un oscuro túnel. Sus manos, su escucha, su paciencia, su actitud de servicio, todas estas capacidades y cualidades con las que cuenta para acompañar y sostener pueden ser en muchos casos el único sostén con el que se cuenta. En teoría, todo esto podría provenir del mismo entorno familiar, de los amigos y o vecinos o vecinas. Pero lamentablemente en la realidad, estas personas suelen sumarse en muchos casos, muchísimos casos lamentablemente, valga la redundancia, al staff de opinólogos de turno, enjuiciadores, críticos o críticas, comparadores, etc., que lejos de ayudar se convierten más bien
en trampolines seguros a un puerperio dificultoso o incluso a una depresión. Las dulas posparto deberíamos contar con ciertas capacidades para brindar un acompañamiento efectivo y deseado en tan delicada e importante etapa. Entre estas capacidades con las que deberíamos contar, podríamos mencionar las siguientes. Capacidad de escucha. Se requiere, por supuesto, una buena capacidad de escucha, una capacidad de escuchar desinteresadamente, sin hacer juicios, sin establecer o querer imponer nuestros propios criterios, pensamientos, formas de digerir y manejar las situaciones, nuestras propias vivencias personales y sencillamente escuchar. Decir solamente las palabras acertadas, adecuadas, libres de juicio, libres de cuestionamiento, libres de presión, libres de prepotencia. No somos o no tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad. Sencillamente escuchamos y a veces en el silencio acompañamos como se espera que acompañemos. Y otras veces diciendo solamente las palabras adecuadas o esperadas, como estoy contigo, no estás sola, todo va a estar bien, cuenta conmigo, sostente en mi mano y bueno, para ustedes contar. Empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de los demás, ver la situación desde la otra parte. Esto es importantísimo. Esto no se aprende en ningún lado. La empatía es algo que tenemos con nosotros de manera innata. Si vemos a los niños o a las niñas, cuando escuchan a otro niño llorar, quieren atender, quieren saber qué sucede. Y en este querer atender, si les damos la oportunidad, ellos pueden incluso buscar de acompañar, de acariciar, de consolar. Esto es la empatía, esto no se aprende en la escuela, esto viene con nosotros. Lamentablemente, la crianza autoritaria y todas estas cosas que nos van sacando de nuestro ser, de nuestra conexión con nuestro centro, nos van alejando de esta empatía, pero eso se puede desarrollar, nos podemos reconectar con ella. La maternidad y la paternidad son una maravillosa oportunidad de conectarnos automáticamente con ella a través del afecto, del contacto, del vínculo, del amor, del cuidar, del dar, todo de nosotros. Nosotros como dulas también podemos desarrollar esto. No hay que ser madres o padres para desarrollar la empatía, sencillamente la humildad, la misma escucha de la que hablamos anteriormente, el deseo de servir también nos pone allí en una actitud empática, y el liberarnos del juicio. Es clave liberarnos del juicio para ser empáticos. Vocación de servicio. Ser dula sin tener vocación, sin contar con vocación de servicio, es una contradicción. Para ser dula, que significa mujer que acompaña, mujer que sirve, tenemos que estar dispuestos y dispuestas a servir, a servir, a servir, sencillamente a servir desinteresadamente, con nuestra alma, con toda nuestra vocación, pero a servir. La vocación de servicio es clave y fundamental. La vocación de servicio es llegar y decir estoy a tu orden. Si llegamos a una casa donde está una mujer en posparto, servir puede ser ayudar a limpiar, ayudar a acomodar, ayudar a fregar, a limpiar los platos y utensilios que estén puestos allí, que hayan sido utilizados, ayudar a lavar la ropa, ayudar con el bebé mientras ella va al baño, ayudar con el bebé mientras cualquier apoyo que necesite para lactar, ayudar, escuchar, estar allí, atentos. Eso es servir, dar todo de nosotros. Y yo particularmente estoy convencido de que la mejor manera de recibir es dar. Herramientas de apoyo. Las herramientas de apoyo pueden ser muchas. Puede ser el masaje, la acupresión, incluso la acupuntura, las flores de Bach,
terapia floral, de la que vamos a hablar en los módulos correspondientes a la parte terapéutica, y lo que tenemos que tener como dulas, la escucha de la que ya hemos hablado, muchas. Yoga, nuestros propios conocimientos, Aquí hay algo que siempre hay que empezar a repetir en lo que resta de esta formación, que es que esta formación es solamente la entrada. Cuando terminamos todos los módulos, cuando terminamos la evaluación, cuando tenemos nuestra certificación, estamos en la puerta. Tenemos que seguir aprendiendo, actualizándonos. Por supuesto que una de las cosas que tenemos acá como ventaja es esta red que vamos a establecer o que estamos estableciendo entre dulas, donde vamos a seguir en contacto permanente, y en ese contacto una de las cosas que se va a mantener es una plataforma de lecturas, literaturas, videos, todo tipo de información con la que ustedes se pueden ir actualizando y también pueden ir aportando si lo desean. O sea, nosotros vamos a tener, digamos que la base, que es la que ya hemos compilado durante bastantes años, de literatura y de otro tipo de material, aparte del que reciben en la formación como tal, y ustedes también pueden ir aportando cosas que lleguen a sus manos. Eso es una forma también de tejer en la red. Una red se teje entre todos. Eso es la solidaridad, que se puede llamar también sororidad en el caso de lo femenino, y solidaridad masculina. Información adecuada, textos, libros, muchos de estos ya ustedes los están recibiendo acá en esta formación, otros van a estar en la plataforma de la que les acabo de hablar, y muchos también nosotros mismos estamos trabajando arduamente en que lleguen en físico también. Estamos, entre otras cosas, haciendo el proyecto Emprende Obstare, Emprende Perú, que se ha extendido a Colombia, a Argentina y a Estados Unidos, y por supuesto a España, que es donde está la editorial Obstare, desde donde opera la editorial, entre España y Argentina. Justamente la idea es seguir tejiendo. Nuestro sueño es también tener nuestra distribución de libros Obstare en Venezuela. Pronto eso se va a dar. Ya estamos visualizándolo y viéndolo materializado. Pero mientras tanto, bueno, vamos en la misma red siendo tejedores. Ustedes como Dula también sería maravilloso que sean emprendedores y distribuidores de este tipo de material. Esta literatura debe llegar a las familias, debe llegar a las escuelas, debe llegar a los profesionales de distintas áreas, porque saber del parto, del parto mamiferizado y humanizado, del duelo, de la crianza, de la paternidad, de la maternidad, es esencial para cada miembro de la sociedad si queremos de verdad forjar un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo donde la empatía marque la pauta. Conocimiento sobre lactancia materna. Tenemos nosotros aquí en nuestra institución la formación de asesoras promotoras y de asesoras de lactancia materna, que aconsejamos, sugerimos hacer a ustedes las y los dulas para tener un conocimiento bastante, a pesar de que en esta formación sí, a pesar no, con todo y que en esta formación vemos lactancia materna, no es lo mismo que hacer la formación ya puntual de asesoría en lactancia. Entonces, la sugerencia es, no puede ser impuesto, no debe ser obligado, pero sí es sugerido que cada dula de nuestra institución trate en lo posible de ser promotora, asesora, consultora de lactancia materna. Por supuesto que hay muchísimas instituciones y maneras de formarse en estos, pero la razón por la que sugerimos nuestra formación es porque está abocada totalmente y respetuosamente a la crianza con apego, a la crianza respetuosa, valga la redundancia. No todas las formaciones están
No queremos decir que sean malas, mejores, peores, pero no todas las formaciones sobre lactancia toman el apego, toman la crianza con respeto como base, no todas. Muchas llevan dentro de sí, y no es una crítica, no es un deseo de hablar mal de nadie, pero ya sabemos, y ustedes también lo saben, que falta aún mucho camino que recorrer. No queremos tampoco decir o pretender parecer como que tenemos nosotros la verdad absoluta, pero a mí me gustaría, yo sería muy feliz reconociendo, diciendo con toda certeza que la crianza respetuosa está allí en las formaciones, en el pensum académico de cada una de las profesiones que tiene que ver con la familia, los niños incluso, como la educación, la pediatría, medicina, pero sabemos que no. Es una triste y lamentable verdad, pero también es un gran aliciente para seguir multiplicando. Ustedes son el cambio, no nosotros, ustedes son el cambio. Asesorías de lactancia. Las asesorías de lactancia, por supuesto, requieren una formación en lactancia, pero también el sostener, el estar allí sin juzgar, el ayudar a sostener la cabecita del bebé, el hacer un cariño, una caricia, un masaje, un peinar a la mujer mientras amamanta, todo esto contribuye y son cosas que podemos hacer como dulas sin que requiera que tengamos formación en lactancia. Entonces, siempre podemos ser un sostén para la lactancia. Siempre podemos ser un sostén, por supuesto, para el posparto, pero si nos formamos en lactancia también podemos asesorar y atender casos puntuales como complicaciones. Podríamos nombrar la mastitis, eh, las obstrucciones, entre otras. Una asesora de lactancia es una persona que se encarga de informar y dar apoyo a una mamá que quiere amamantar. Normalmente las asesoras son mujeres que han pasado por la experiencia del amamantamiento y que quieren ayudar de forma voluntaria a otras madres a resolver las dudas, los problemas o baches que puedan surgir en relación a su lactancia. En ocasiones aparecen problemas más serios que podrían ser atendidos por un profesional de la salud, pero lamentablemente no todos estos o estas están bien formados o efectivamente actualizados, porque a veces tienen formaciones básicas o también bastante profesionales, pero no actualizadas, para abordar de manera adecuada dichos casos, especialmente de manera respetuosa. Aquí ponemos de manera adecuada, pero la verdad es que para abordar de manera respetuosa no todos los profesionales están verdaderamente capacitados. Por eso son importantes las formaciones de promotores, asesoras, consejeras, personas preparadas, no solo técnicas, sino en especial de manera afectiva. O sea, no solo técnicamente, sino afectivamente. Es por esto que sentimos lo importante, sentimos y estamos convencidos de lo importante, lo importantísimo que es la participación de las dulas, especialmente si están estas capacitadas sobre lactancia y por supuesto sobre el puerperio. Tristeza posparto, conocida como baby blues, y depresión puerperal. Son cosas diferentes, pero vinculadas de un modo u otro. La tristeza por parto o baby blues no es una depresión posparto, aunque es muy frecuente utilizar esta etiqueta para definir a la madre que se siente triste y un poco ansiosa las primeras semanas tras el nacimiento de su bebé. Son dos alteraciones diferentes del estado de ánimo. Se calcula que la tristeza postparto se produce en un 70 u 80% de los casos tras tener al primer bebé. Y es una alteración emocional que conlleva sentimientos de tristeza, irritabilidad, frecuentes ganas de llorar, angustia y por supuesto cambios de humor. Muy normal por todo lo que hemos descrito del proceso hormonal y el proceso físico que se vive en el posparto. La depresión posparto, en cambio, es un estado depresivo que se caracteriza por irritabilidad y ansiedad, alteraciones del apetito, sentimientos de culpabilidad,
falta de concentración, incapacidad para disfrutar, alteraciones del sueño, falta de apetito y retraimiento. La importancia de saber diferenciarlas radica en que la depresión postparto es un trastorno que puede llegar a ser muy grave y requerir tratamiento especializado o medicación incluso, mientras el baby blues es una alteración leve que podría remitir por sí sola. Aquí decimos lo de la depresión como, que requiere medicación, pero justamente, así como las dulas, podemos convertirnos en un reemplazo absoluto y total de la medicación en el parto, o sea, por ejemplo, de la anestesia, para ser específicos. También podemos convertirnos en un gran y total reemplazo de la medicación en la depresión postparto. No estamos diciendo que en un caso de depresión clínica tengamos que obviar de una vez la medicación porque está una dula. O sea, no podemos ser tan irresponsables. Pero sí hay muchísima probabilidad de que no haya que recurrir a la medicación, si hay un verdadero apoyo y sostén. Y eso lo podemos dar nosotros y nosotras. Vamos a hablar primero de nosotras porque la dula es un rol femenino. Nuestra energía es femenina al acompañar como dulas, seamos mujeres u hombres. Por supuesto, aquí también entran junto con nosotros, no solamente nuestra presencia que llega y es mágica, sino también las herramientas de las que disponemos. Si una dula es terapeuta floral, puede reemplazar, bueno, no vamos a quitar el término reemplazar aquí para no entrar en polémicas, porque en esta formación tenemos todo tipo de personas, incluida personal de salud, que no siempre está de una vez abierto a el que digamos, reemplazar medicación. Sabemos que en la formación se nos prepara para defender todo lo que quiera pasar por encima de lo establecido en la medicina alopática. No estamos hablando aquí, aunque sí, en el fondo sí, de reemplazar a través de hierbas, pero sí, porque sí son importantes las hierbas en la formación de dula, el conocimiento de las plantas. Quienes trabajan acá en medicina o farmacia saben que en el fondo detrás de la medicación está la misma medicina herbolaria, la misma medicina natural, las mismas plantas que se usaban antaño, o las sustancias que están en esta planta, incluidas en muchísimas de las medicaciones que conseguimos en los laboratorios y en las farmacias. Pero no vamos a entrar en esto ahora. Vamos a irnos por este lado porque entonces nos saldríamos un poco del tema del puerperio, que es lo que nos compete hoy. El acompañar, el estar allí sin juzgar, como un sostén, especialmente emocional y también espiritual, es absolutamente, altamente garante de que esta persona no requiera ser medicada en una depresión y que la pueda superar aparte. Eso no lo digo solamente por teoría, porque está en algún texto, sino porque lo he visto en muchísimas ocasiones. Lo he visto, lo he vivido, y también lo escucho de otras vivencias directas, cercanas. Entonces, aquí hablamos de que el baby blues podría remitir por sí sola, pero tampoco podemos subestimarlo, porque de la tristeza postparto o baby blues a la depresión postparto hay una línea delgada. La sombra y el puerperio. Como estábamos hablando hace un rato, Laura Goodman, que es una de nuestros referenciales acá en esta formación y en todas nuestras formaciones, también en la de crianza, en la de promotores de nacimiento humanizado, en todas nuestras formaciones. Está como un referente seguro y constante. Rescata el concepto de la sombra, el concepto de Carl Jung, sobre que en la sombra es aquella parte donde se va acumulando todo lo reprimido a lo largo, a medida que vamos creciendo desde la infancia. Todo aquello que se nos reprime
se va a algo que es como, se podría ver metafóricamente como el saco de las sombras. Y se va guardando allí, se va guardando allí, pero se queda allí, no desaparece, está allí, oculto. Y todo esto en algún momento, en algunos momentos, sale. Y uno de estos momentos es el puerperio. Hay una metáfora bien explícita para explicar un poco el concepto de la sombra, que es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, donde el Dr. Jekyll es una persona que mantiene la compostura, los modales, muy refinado, muy bien portado, no dice groserías, no sale de noche, no hace cosas que la sociedad ve como malas, porque todas están reprimidas en su fondo, en lo más profundo de sí. Entonces, el Dr. Jekyll en un momento desarrolla un bebedizo que toma en las noches y este bebedizo hace que salga su parte oculta, su parte antagónica, que es Mr. Hyde, que es un personaje diferente a Dr. Jekyll. En vez de ser alto, este es pequeño y encorvado. Dr. Jekyll es elegante y bien agraciado, Mr. Hyde es poco agraciado, bastante rústico, habla las cosas que no dice, no se atreve a decir Dr. Jekyll, como las palabras obscenas, sale de noche, está en bares, en vida nocturna y comienza a cometer ciertos crímenes. Entonces, esto describe muy bien lo que es reprimir la sombra y dejar que ésta salga en ciertos momentos. También otra forma de entender el concepto de la sombra es cuando las personas están bajo efectos de drogas o alcohol, algún estimulante o un desinhibidor, como el alcohol, que sacan aquellas cosas que normalmente no hacen, esas son las sombras. Y también una metáfora que yo utilizo muchísimo en los conversatorios sobre crianza para describir un poco el concepto de la sombra y la represión de todo esto que tenemos dentro, es el momento en que la persona agarra el volante y se transforma en otro ser, en un Mr. Hyde. Es una persona que es muy elegante, tranquila, bien portada, correcta en sus medios, en su oficina, en su diario convivir con los demás. Al tomar el volante, al manejar su vehículo, se transforma en una especie de demonio que entonces en los semáforos insulta, vive maldiciendo y cada vez que alguien le rebasa, se transforma en Mr. Hyde, literalmente. En el puerperio, quizás esto se sonaría un poco terrible, ¿no? Un poco grotesco para definir un poco lo que pasa, pero en el puerperio sale todo también lo guardado, lo reprimido, pero especialmente aquello que no está resuelto a nivel afectivo. Entonces esta mujer que está teniendo un bebé es como si se abriera y quedara así expuesta todas sus carencias afectivas, emocionales de la primera infancia, también pasan los hombres. Entonces, si esta mujer tuvo una relación de poco afecto con su madre, si su madre, por ejemplo, por desinformación o por lo que sea, la dejaba llorar en la cuna, toda esta tristeza sale. Si su madre no quería darle teta porque se sentía incómoda y sentía cierto rechazo hacia ella, esto también sale. Si sus padres la dejaron muy pequeña en su habitación sola para que aprendiera llorando que tenía que dormir sola, esto también sale, todo esto está guardado dentro de ella y también sale. Entonces es una especie de desnudez del alma. Por eso el puerperio es tan confuso, tan fácilmente confundible con la locura, con la demencia. ¿Qué ayuda? Por supuesto el acompañamiento, antes que nada. Estar allí, presentes, escuchar, sostener, decir solamente lo adecuado, lo que represente apoyo, lo que no sea juicio ni opinión vacía. Por supuesto, no imponer criterios. Esto es acompañar, estar allí, dar masajes, dar la mano, dar caricias, estar en silencio, servir, ayudar a hacer las cosas, los deberes del hogar. Todo esto es acompañar. Esto es en la Lomita Amada, nuestra Lomita hermosa allá en Caracas. Esta es una pareja bien linda de las tantas que nos ha tocado acompañar y darle curso prenatal.
Y este caso es bien hermoso porque esta bebé Leonela, que nació prematura, y la cual esta premadurez hizo que sus padres vivieran una situación bastante dificultosa al principio, con el posparto, porque estuvo en cuidados neonatales un largo tiempo, y en esos cuidados neonatales prácticamente no se le dejaba a ninguno de ellos tener contacto con ella por las reglas absurdas que tiene muchas de nuestras instituciones de salud. Y esta madre se mantuvo allí aferrada cerca de la puerta, llegó a escuchar cosas terribles como que las enfermeras le decían que la bebé, mientras estuviera en cuidados neonatales, era hija de ellas y no de ella, o sea, de las enfermeras y no de ella, y todo esto. Y fue importante y clave que sus dulas, que son esos dos personajes que están allí, o sea, sus servidores acá, estuvieran siempre cerca y pendientes. Esta fotografía fue justamente una visita que nos realizaron para darnos las gracias y explicarnos lo importante que fue el que estuviésemos allí. Entonces no es para vanagloriarnos nosotros, que está la foto acá en esta lámina, sino para dar una descripción real, vívida por supuesto cercana, de lo importante, importantísimo y clave que es el acompañamiento. No juzgar. Muchas veces tenemos un deseo inconsciente o consciente de querer tener la razón, de querer imponer nuestros propios criterios. Y eso es una de las cosas que nosotros como dulas, defensores del parto humanizado, y también se lo digo a los promotores y consultores de crianza respetuosa, que a veces por tener esta información que es tan poco divulgada, que parece hasta que es vetada a propósito, por ejemplo en las formaciones de médicos, psicólogos, educadores, y para ustedes contar cuántas profesiones más, pareciera que tuviéramos la verdad absoluta y nos podemos convertir sin querer en una especie de jueces también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las dulas no debemos juzgar, las dulas no debemos criticar las razones que tenga la pareja para lo que sea. No es fácil, porque les voy a ser sinceros que a mí me cuesta todavía cuando se refiere al maltrato infantil, a pesar de que ya yo mismo he sanado mis propios procesos de mi propio maltrato, mi propia infancia, muchísimas cosas he resuelto para poder ayudar sin que la ira entre allí y se apodere. Pero sin embargo, el juicio no es tan fácil de erradicar del todo, porque es parte de una naturaleza, de nuestra naturaleza impuesta por la sociedad en la que hemos crecido. Porque el juicio no es algo innato, es algo impuesto, es algo de la razón, es algo del ego. Pero tampoco vamos a entrar allí. Lo cierto es que lo que vale recalcar aquí es que no juzgar no es ayuda. No juzgar sí es ayuda y soporte. Alimentación adecuada, por supuesto, que muchos alimentos ayudan a mantenernos vitales, optimistas, llenos de energía, y otros alimentos nos suprimen esta energía y nos pueden deprimir también. Entonces es importante tener una dieta adecuada. Todo esto que vemos allí en la lámina, como el chocolate, el aguacate, aquí en Perú le dicen palta, la manzana, el brócoli, todo esto que vemos allí en la lámina es por supuesto recomendado. Las pasas, ciruelas, pasas, tomate, supuestamente es por supuesto recomendado como alimentos sanos y vitalizantes, energizantes. Grupos de apoyo o tribus. Nunca nos vamos a cansar de recomendar las tribus, de sugerir hacer tribus. Es importantísimo que las madres en el posparto traten de estar con otras madres en posparto. Pero por supuesto, si son madres que están abocadas a la crianza respetuosa, a la lactancia materna, al parto respetado, así no hayan vivido un parto respetado, porque a veces el sistema puede más, estos grupos, por supuesto, lo ideal sería establecerlo con personas acordes al tema, alineadas a esta visión. Si vamos a defender la lactancia en un grupo todo antilactancia, vamos a estar contra el sistema, vamos a estar
contra la corriente y va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. No quiere decir que tengamos que ser discriminantes, no quiere decir que no nos tengamos que reunir nunca con nadie que no piense igual que nosotros. Pero si queremos, si estamos en el puerperio, que ya sabemos que es tan delicado, que es tan de tanta vulnerabilidad, y nos vamos a meter en un río revuelto de opiniones contrarias, no va a ser fácil. Entonces, si vamos a empezar a acudir a grupos también mixtos, que siempre también es bueno, todo es bueno cuando se trata de convivencia y socialización, por supuesto, lo mejor sería que estuviéramos ya lo menos vulnerables posible para poder llevarlo con paciencia, con amor y no caer en el juego del ataque, porque el problema es el ataque. Lo que menos necesita una mujer en puerperio es ataque. Las dulas también deberíamos tener nuestras tribus, deberíamos formar tribus. Sería maravilloso que cada uno de ustedes formara tribus en su comunidad donde las madres vinieran, no solamente las madres en puerperio, sino todas las madres en crianza vinieran a sentirse acompañadas, escuchadas, contenidas, vinieran a aprender, que ustedes se actualicen siempre y puedan dar talleres, charlas, escuchar a los demás también, ¿sabes? Es maravilloso las tribus es lo que cambia el mundo, los grupos, los pequeños grupos de cambio son los que van haciendo los grandes cambios. Y eso no lo digo yo, eso está corroborado en la historia y hay una antropóloga llamada Margaret Mead que lo puso escrito de manera perfecta. Manos que sostienen, saber dar masaje es maravilloso y poderoso en este periodo, pero no hace falta ser un masajista profesional. Con pasar las manos por los brazos, con pasar los dedos en los hombros, con acariciar el cabello, hacemos mucho, 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 mucho. Con acariciar la mano, tomar la mano a una parturiente y acariciarla, esto activa puntos energéticos. Esto hace que la piel tenga una respuesta y la respuesta es de relajamiento. Recuerden la hormona oxitocina. La hormona oxitocina, una de las cosas que la estimula, que hace que la segreguemos, es el contacto, son las caricias. Fíjense que esto que estoy haciendo, en este momento, son caricias a mí mismo. Aquí me estoy relajando. Aquí hay oxitocina. Entonces, si lo podemos hacer así, tan sencillo con nosotros mismos, imagínense con otra persona que está allí. Entonces, masaje, manos que sostienen, darle la mano a alguien, importantísimo. Lactancia materna, por supuesto. Y ya viene un módulo completo sobre la lactancia materna donde vamos a profundizar de más, ya que este tema nos apasiona, nos encanta, porque aparte no solo somos promotores, predicadores de este tema, sino practicantes. Yo no me amamanté porque soy hombre, pero sostuve lactancia. Apego. Por supuesto que este es un tema vital, el apego, el contacto. Ya hay un contexto biológico, ya hay suficiente basamento que comprueba lo importante que es el apego inmediato después de nacer los bebés. Por supuesto, sabemos que no todos los bebés tienen la bendición de ser apegados inmediatamente, tener contacto de inmediato, piel con la madre. Pero nosotros como dulas podemos defender o promover que este contacto se establezca lo más pronto posible. Si no se puede en el momento idóneo, que es el posparto inmediato, que es como debería ser, porque la institución no lo permite, respetuosamente vamos buscando el momento y promoviendo y empoderando a esta pareja sin invadir sus decisiones. Obviamente empoderar no es adoctrinar, es dar información, es dar una opción de la que los demás no hablan, ¿ok? Pero respetando siempre las decisiones propias de cada pareja y de cada familia. Pero el apego es importantísimo. Espacio, tiempo para sí. A ustedes como dulas muchas mujeres le van a preguntar o les van a contar que se sienten que no tienen tiempo para ellas, que perdieron, que ya no tienen vida después de que nace su bebé. Esto es real, la sensación es real. Entonces, una de las cosas que podemos
ayudar en el posparto es sostener para que ella pueda darse tiempo para sí. Primero sería empoderar a su pareja, a su compañero, para que le apoye en esto. O sea, trate de estar determinados momentos, determinados días, en ciertos momentos con el bebé para que ella pueda darse tiempo para sí, darse una ducha larga, tomar un baño en la tina. A medida que el bebé va creciendo, que van pasando los meses, estos tiempos se pueden prolongar un poco más y ella puede retomar sus clases de yoga, puede ir una mañana a hacerse la manicure, la pedicure, a hacerse un masaje facial en el sitio donde dan masaje. O sea, la cosa es que ese momento sea de descanso, de desconexión. Por supuesto, si promovemos el apego, sabemos que las mamás sienten la urgencia en los pocos minutos, algunas, no todas, de querer tener al bebé otra vez, pero estos momentos siempre son como una especie de recarga. Y si el bebé está en las mejores manos en ese momento, que es con su papá, o también podría ser una abuela, estas abuelas que no son invasivas, que son respetuosas, que no es que vamos a dejar al niño y no sabemos si le va a meter comida a los 3 meses de nacido. O sea, estas abuelas que están empoderadas o no, pero sí que respetan las decisiones tomadas por su hija o por sus hijos. También podrían ser las hermanas y por supuesto las dulas, cuando ya hay una vinculación, muchas dulas, y eso lo sabemos nosotros por experiencia propia, nos convertimos en amigos íntimos de la pareja, a veces hasta en padrinos, madrinas o padrinos de los bebés. Suele suceder, también podemos hacer sostén aquí. Por supuesto, esto es algo que vamos a explicar más a fondo, más completo en la ética de las dulas, en la parte donde vamos a hablar de la ética y nuestras funciones, pero también podemos ser una parte importante acá. Y la tribu, por supuesto, también contribuye mucho aquí. Caminar, cambiar de aire, que puede ser caminar al aire libre en un parque cercano a la casa, puede ser con el bebé también. Aquí ponemos la imagen con el bebé en un coche y duerme placenteramente mientras la mamá lo rueda, pero también podría ser con el bebé en un fular, mucho mejor, porque hay un contacto, está escuchando los latidos del corazón, sentir el calor de la madre, pero como dulas respetamos que si la mamá lo quiere llevar en un coche, maravilloso, maravilloso. Cada quien a su manera. Aquí promovemos el apego y promovemos el porteo, promovemos la lactancia, el colecho, pero no por eso podemos satanizar a alguien que no quiere practicar el colecho, que no quiere dar lactancia eh, el tiempo que se recomienda dar. Todo, todo cabe dentro de las posibilidades. Lo importante es que siempre esté el amor allí presente. Siempre debe estar el amor presente. Eso sí, eso es lo único que nunca debe estar fuera, el amor. Terapia. Por supuesto, muchas mujeres en el posparto requieren terapia. En la depresión especialmente. Esta terapia no necesariamente tiene que ser solamente eh, con psicólogos, psiquiatras, también puede ser con algunas dulas por parto, acompañan pues, con diferentes herramientas terapéuticas. La escucha también puede ser considerada como terapia y los grupos de apoyo también pueden ser considerados como terapia. Las clases de yoga también. O sea, aquí hay que abarcar todas las posibilidades. No solamente es recurrir a un psicólogo, por supuesto, en una depresión lo mejor es buscar ayuda especializada. Pero no siempre esta ayuda especializada es la que realmente ayuda. Vamos a estar claros, o sea, no nos vamos a caer a mentiras aquí. Muchas veces el psicólogo o el psiquiatra se convierte en el peor enemigo de una depresión. Así de sencillo. La medicación, la mayoría de las veces, muchas veces, y no voy a estar aquí con medias tintas, complica más las cosas. Entonces, cuidado con esto. Terapia puede abarcar muchas cosas, muchas cosas. Nosotros como duras no es que vamos a hacer en extremo holístico y vamos a satanizar la psiquiatría y la psicología. No. Pero sí hay que estar claros en lo poco actualizado, vamos a ponerle ese término, especialmente con lo que tiene que ver al vínculo, al apego y al amor también. Hay un libro maravilloso que van a recibir en esta formación del doctor Michel Audin que se llama La Cientificación del Amor. Por allí se las dejo. Ajá. Citando de nuevo a Laura Goodman, ¿cómo no citarla?
Si en el puerperio es tan importante todo lo que ella aporta para comprender o para descomprender, mejor dicho, para sentir y poder acompañar desde el sentir y desde el ser. Dice así Laura: el periodo puerperal es el que más tenemos que cuidar si nos interesa una civilización más amorosa y ecológica. El puerperio de cada mujer es asunto de todos, hombres y mujeres, tengamos hijos o no. El puerperio es el periodo de la vida en que el encuentro con la propia sombra es inevitable para cada mujer, justamente porque coincide nuestra propia muerte espiritual con el nacimiento del niño, produciendo un estallido de energías que tenemos la obligación de comprender, tanto quienes estamos viviendo en carne propia este choque de estrellas como quienes nos acompañan en calidad de parejas, amigos, hermanos, maestros o compañeros de ruta. Yo agregaría aquí tulas. Ningún periodo puerperal está desligado de la historia emocional de cada una de nosotras, tengamos acceso consciente a esa realidad o no. Por eso, nuestra angustia manifestada a través de llantos, sentimientos ambivalentes o desesperación y para colmo con un niño en brazos imposible de calmar, nos obliga a revisar con valentía y humildad la totalidad de nuestra biografía humana eslabonada en las historias de varias generaciones precedentes. Esta última parte es importante que se la queden allí, porque cuando hablemos de las terapias, que eso lo vamos a profundizar también, esto es importantísimo. Varias generaciones precedentes. ¿Ok? No se les olvide. Gracias, nos vemos en el siguiente módulo.